Equipo de Celaya. Atención con el penalti al final. El señor Armando Archundia. 3-2 ganó el Guadalajara. Un partido que empezó ganando 1-0 con gol de Joel Sánchez. Después Claudinho y Diego Latorre, que jugó un gran partido, pusieron 2-1 al Celaya. Empata Chivas con Omar Bravo y Ramón Morales de penalti. En un rebote, porque él tira el penalti y lo para el portero del Celaya, Rogelio Rodríguez. Viene el contrarremate y así. Sí, Celaya, que está, Truco está apostando por poner a la gente talentosa. Aquí muy afortunado, ¿no? Ramón Morales le quiere pegar y después se equivoca Rodríguez en la salida, ¿no? Celaya está poniendo gente en el campo que igual que no recupera mucho la pelota, porque cuando la tiene sabe qué hacer con ella, ¿no? Me parece que Celaya tenía el partido controlado con Iván Dosuna. Y que te digo una cosa, Luis, los resultados positivos de este equipo, pues a lo mejor va a ir en contra de lo que muchos técnicos piensan, pero para mi gusto le hace bien al fútbol. ¿Qué cosa? Que se le den los resultados a un equipo que apuesta por jugar al fútbol. No, Celaya, te pone gente que sabe y gente que... Bueno, hay que entender que todos dentro de la cancha tienen obligaciones, pero tampoco se trata no nada más de no perder, ¿no? Sino que hay que tener mentalidad. Hubo un momento del partido que Celaya jugó mejor que Guadalajara, sí. Lo puso en serio, ¿Y no les dio la presión de que el primer gol Claudinho estaba ligeramente adelantado? Parece fuera de lugar. Claramente con el pecho, ¿no? Ahora, Celaya no aguantó, ¿eh? El que anda muy bien es Omar Bravo. Sí, anda bien este Está haciendo goles y provocando jugadas de gol para Guadalajara, ¿no? Este es un salto realmente espectacular para un muchacho tan bajito como él. Gallaga no salta nunca, ¿verdad? No saltó. Ahora, ¿es penalti o no es penalti? No es ni falta. Para nada es penalti, ni es falta. No es ni falta siquiera. No es falta y es una actitud habitual o una conducta habitual de Armando Archundia con Celaya. O sea, no es posible que este hombre en cada partido se equivoque mínimo 2 veces en jugadas determinantes. En el primer tiempo hay una jugada que no se repite aquí, que es un penalti a Uribe dentro del área, clarísimo, de David Mendoza. Sí. Y resulta que después Pita mete dentro del área afuera, o sea, una falta supuesta que es afuera. O sea, es aquel famoso dicho...